La Voz de América presenta. Polonia y la OTAN coinciden en que el ataque con misiles no fue una agresión de Rusia. Retorno de la NASA a la Luna con el lanzamiento de Artemis 1. Además, comienza la pugna entre republicanos con la candidatura presidencial de Donald Trump. Y ante el Senado estadounidense, mujeres migrantes denuncian procedimientos ginecológicos inapropiados mientras estaban en custodia de autoridades migratorias. ¿Qué tal? Bienvenidos. La OTAN descartó que el impacto de un misil en Polonia se trate de un ataque deliberado. El presidente polaco y sus aliados indicaron que no existe evidencia de que el misil haya sido lanzado por Rusia. Diva Lizeth Cash ha venido siguiendo de cerca este tema y justamente me acompaña en estudio. Diva, este incidente puso en vilo la estabilidad mundial durante horas. ¿Cómo han reaccionado los líderes mundiales? Yasmín, el mundo mostró mesura, especialmente los países miembros de la OTAN, ya que el artículo 5 del Estatuto de la Alianza prevé la posibilidad de contraataques si el territorio de un país miembro es agredido. Por su parte, el presidente Joe Biden se mantuvo cauteloso al no hacer acusaciones, mientras que otros líderes, como el presidente francés, han dicho que se está en un momento de extrema cautela. A la par, se mantuvieron firmes en su condena a Rusia. Polonia no fue un objetivo, Polonia no fue atacada, concluyó el presidente polaco. Y hasta ahora no tenemos evidencia de que los rusos hayan lanzado el cohete. Con toda probabilidad, fue lanzado por el sistema de defensa aérea ucraniano para proteger el territorio ucraniano. El incidente, que dejó 2 personas fallecidas, puso en alerta a la OTAN. Nuestros sistemas de defensa aérea están configurados para defenderse contra ataques las 24 horas, pero no tenemos indicios de que esto haya sido el resultado de un ataque deliberado. Y probó la mesura de la alianza militar, que por primera vez en décadas experimentó la posibilidad de ataque colectivo bajo el artículo 5 de su estatuto. Y eso también explica por qué las reacciones fueron como fueron anoche, porque esto no fue un ataque deliberado y no tenía las características de un ataque deliberado contra el territorio de la OTAN. Rusia negó su involucramiento desde las primeras horas del incidente. Pero el presidente ucraniano aún mantiene lo contrario, según dijo este miércoles en una alocución virtual ante la reunión del grupo de las 20 potencias económicas del mundo. Misiles rusos impactaron ayer en el territorio de la vecina Polonia. Debería haber una respuesta rápida. Este ataque con misiles es el verdadero desempeño de Rusia en el G20. A la par, los líderes del Grupo de los 7 se reunieron para abordar los últimos acontecimientos y apoyaron una investigación. El presidente estadounidense Joe Biden se pronunció también sobre el ataque ruso del martes a plantas energéticas ucranianas. Y eso es totalmente inconcebible, lo que están haciendo, totalmente inconcebible. Y en el momento en que el mundo se unió en el G20 para instar a la desescalada, Rusia continúa escalando. Por ahora, el Pentágono no ha encontrado nada que contradiga la evaluación preliminar de que el ataque con misiles de Polonia fue probablemente el resultado de un misil de defensa aérea ucraniano, mientras que la cumbre del G20 concluyó con una resolución ambigua sobre la guerra entre Rusia y Ucrania debido a las diferentes opiniones de los miembros, con un documento que muestra la preocupación por la profunda crisis económica que ha ocasionado el conflicto, pero ha dejado claro que el G20 no es el organismo idóneo para esa discusión. Yasmín. Diva Lizeth, pues muchas gracias por este reporte. Bien, en otras noticias, Artemis 1 ya fue lanzado al espacio. El gigantesco cohete, considerado el más potente en la historia de la NASA, busca poner al hombre en la superficie lunar, 50 años después del lanzamiento de Apolo 13. Nos enlazamos a esta hora con Anthony Belchi, quien se encuentra en la sede de la NASA en Cabo Cañaveral. Anthony, ¿cómo fue el lanzamiento? Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Yasmín. Aquí en el Centro Espacial Kennedy hubo una gran expectación, principalmente porque el lanzamiento se había aplazado hasta en 4 ocasiones, pero después de todo, Artemis ya está en el espacio rumbo a la Luna, un hito histórico que pone el primer paso para los viajes a Marte. La misión Artemis despegó este miércoles de madrugada desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. El lanzamiento supone el regreso a la Luna después de más de 50 años, pero esta vez para establecer una base permanente. Lo que hemos hecho es aprender un poco con la Estación Espacial de cómo vivir en el espacio
y ahora que hemos aprendido esto en una distancia relativamente corta de la Tierra, ahora nos movemos hacia la Luna y haremos lo mismo con una base lunar. Los problemas en uno de los 4 motores y una grieta en el sistema de refrigeración, además de las amenazas de 2 huracanes, retrasaron varias semanas el lanzamiento del cohete SLS y la nave Orión. Es el cohete más grande y potente que jamás ha ido al espacio, 85 toneladas y una altura equivalente a un edificio de más de 30 pisos. La cápsula va a llevar más tripulación, en este caso 4 astronautas que podrían llevar hasta la Luna, y va a ir al espacio profundo, 40.000 millas de distancia de la Luna, 280.000 millas de la Tierra. En este viaje no habrá seres humanos a bordo. Quieren ensayar cómo serán estas misiones para luego enviar personas a la Luna. El objetivo final es establecerse en Marte y el satélite actuaría como una especie de estación de servicio. Entonces la idea es ir, tener presencia permanente y aprovechar el know-how que ya tenemos de la estación espacial, llevarla a la Luna y con eso poder después ser un trampolín para llegar a Marte, finalmente. Se estima que no será hasta por lo menos 2024 cuando un ser humano regrese a la Luna, y se volverá a hacer historia porque se enviará a la primera mujer y también a la primera persona de minoría étnica. Yasmín. Qué gran experiencia la que tuviste, Anthony. Gracias por este reporte. Bien, el expresidente Donald Trump formalizó su intención de lanzar su tercera candidatura a la Casa Blanca en las elecciones del 2024. José Pernalete nos da los pormenores. Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump devela sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca con un discurso desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Su mensaje fue directo y crítico contra la administración de Joe Biden. Ahora, algunos republicanos consideran que la época de Trump ya pasó y que los votantes independientes demostraron en las elecciones de medio mandato que no les gusta el discurso del expresidente. Él trajo mucho caos, muchos problemas, muchos defectos personales. La pandemia no fue su mejor momento y ya pasó. Y después de perder la elección en 2020, en vez de aceptar eso, aunque quizás fuera un poco injusto, en cierto sentido no fue robada la elección, su prioridad fue su ego. En la perspectiva de los demócratas, esta aspiración de Trump podría ser un éxito estratégico para Biden. Que para los demócratas sería beneficioso que el expresidente ganara la nominación. Es un proceso largo de 2 años, etcétera, y van a haber muchos otros candidatos, precandidatos. Y sería bueno porque ya el presidente Biden lo derrotó con 7,5 millones más de votos. Y yo creo que la segunda vuelta estaría mucho más debilitado. Entre tanto, la cuenta de Twitter oficial del presidente Joe Biden publicó un video junto al mensaje de que Trump decepcionó a Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Un juez federal aplazó su orden de derogar el título 42, la norma que impide a migrantes solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos por razones de salud pública durante la pandemia. El juez Emmett Sullivan dijo que el gobierno podría aplicar la norma 5 semanas más mientras prepara un nuevo régimen de trato a los migrantes. De mantenerse en pie la sentencia de Sullivan, el título 42 quedará derogado el 21 de diciembre, lo que supondrá un cambio profundo en la política fronteriza. Y mujeres migrantes denunciaron ante un comité del Senado haber sido víctimas de abusos médicos mientras se encontraban en custodia de las autoridades migratorias. Laura Sepúlveda nos reporta. Antes de esta experiencia fui agredida sexualmente cuando era niña. Me hizo sentir igual, me hizo sentir que no tenía control sobre mi cuerpo, no tenía voz, ni voto, ni nada. Así narró Karina su experiencia con un médico ginecobstetra que la atendió en su posparto al ser detenida por ICE 4 meses después de tener a su bebé. Sin presentarse, sin decir una palabra, solo se sentó frente a mí y se preparó para el procedimiento sin explicarme nada. Luego dijo, abra las piernas y continuó con va a estar frío. Durante 18 meses, 401 intervenciones médicas fueron investigadas por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ante la alarma de procedimientos realizados sin consentimiento de mujeres detenidas y bajo custodia de autoridades migratorias. Es difícil para mí pensar en algo peor. Realmente, Dr. Smith, que el gobierno federal esté sometiendo a mujeres encarceladas a una cirugía ginecológica innecesaria es una de las cosas más terribles que el Subcomité
límite ha visto en los últimos 2 años. Las denuncias podrían constituir violaciones a los derechos de estas mujeres. Todo detenido tiene derecho al consentimiento informado para los procedimientos médicos. Y si alguna vez se violó, si alguien que está viendo esto cree que se violó su derecho al consentimiento informado, debe contactar a un abogado. Investigaciones internas de la Agencia de Inmigración se están llevando a cabo después de que estas denuncias fueron expuestas ante el Comité del Senado y frente a las que aseguran no tenían conocimiento. Laura Sepúlveda, Voz de América. Un nuevo bus lleno de migrantes llegó la mañana de este miércoles a la ciudad de Filadelfia, proveniente del estado de Texas. 28 personas, incluida una menor de 10 años, llegaron cerca de las 6 de la mañana a la estación de buses. La concejal demócrata Helen Jim dijo que la niña estaba deshidratada y con fiebre. El gobierno de Texas ha venido enviando migrantes en buses a ciudades santuario de Estados Unidos. El gobernador Greg Abbott ya había anticipado que Filadelfia sería el próximo destino para transportar a migrantes que cruzaran la frontera México-estadounidense. Ahora pasamos a Colombia porque en la pista de un viejo aeropuerto del departamento de Guajira en ese país, unos 10.000 migrantes venezolanos y retornados colombianos conforman lo que las autoridades consideran el asentamiento humano más grande de América Latina. Jair Díaz con la información. Hambre, sed y pobreza extrema es el pan de cada día que acompaña la vieja pista del aeropuerto de Maicao en el departamento de La Guajira. El lugar se ha convertido en el improvisado hogar de más de 10.000 migrantes venezolanos, retornados colombianos e indígenas de la etnia guayú. Que nos saque de aquí, que nos ayude si nos va a ayudar. Es el llamado de auxilio de estas personas que aseguran no contar con servicios públicos vitales como luz, agua y gas. De la física hambre se han muerto no solamente niños, sino también adultos mayores y personas que sufren hoy muchas enfermedades a raíz del tema de la inanición. Unas 2.200 familias viven a lo largo de la pista de aterrizaje que mide unos 1.200 metros y que desde hace más de 4 años ha dado lugar a casas improvisadas de plásticos, cartón y palos, a pesar de que esta es una región desértica. Pues no tenemos agua. Tendremos que comprar agua potable, esa de bolsa, más cara. Más de 10.000 personas toman agua de esa. Mis niños aquí son 7. Y este baño estamos utilizándolo para bañarse, para hacer necesidad en una bolsita y ahí lo botan para la basura. La mayoría de los migrantes trabaja en reciclaje para poder llevar algo de comida a sus familias asentadas en la pista. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Cuando volvamos con una vigilia, El Salvador conmemora 33 años de la masacre de jesuitas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
Hoy se cumplen 33 años del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras en El Salvador. La fecha se conmemora como uno de los hechos más importantes de la historia salvadoreña durante la Guerra Civil. Claudia Saldaña con el informe. El 16 de noviembre de 1989, durante una ofensiva guerrillera, miembros del batallón Atlacat irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Azúcar y asesinaron a 6 sacerdotes jesuitas y a 2 de sus colaboradoras. Desde entonces se conmemora esta fecha. Porque también en esta masacre de la UCA se haga verdad, se haga justicia. Para los salvadoreños, la conmemoración anual recuerda la lucha por la paz, la libertad y la justicia social. Hecho como una semilla que germina y se hace fructífera. Nos dan testimonio de que creer en la otra persona y luchar por nosotros vale la pena. A 2 días del aniversario de la masacre, un tribunal salvadoreño concedió la libertad condicional al coronel Guillermo Benavides, acusado de ser uno de los autores materiales y quien cumplía una condena de 30 años por el crimen. Pero la Compañía de Jesús, la Universidad Centroamericana y los familiares de los jesuitas habían pedido anteriormente la conmutación de la pena. Pensamos que ya es un hombre mayor, que ya hubiera cumplido su pena si no hubiera sido por la ley de amnistía y que también, pues, de alguna manera había contribuido con el juicio en España contra los autores intelectuales, aportando un testimonio. La conmemoración anual busca mantener vivo el legado de los religiosos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Entre tanto, la oposición venezolana designó una comisión para elegir al candidato que se enfrentará al oficialismo en las elecciones presidenciales. Álvaro Algarra nos amplía la información. La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria anunció la designación del abogado Jesús María Casal como presidente de la comisión que se encargará de organizar las elecciones primarias, en las que se elegirá un candidato que enfrentará al oficialismo en los comicios presidenciales previstos para 2024. Entender que el voto es importante también en un contexto adverso, es decir, la lucha, incluso en un contexto autoritario, esa lucha no puede prescindir del voto, sino tiene que partir de él. Ante el comentario de algunos voceros oficialistas sobre un eventual adelanto de las elecciones presidenciales, uno de los precandidatos opositores, César Pérez Vivas, aseguró que sería inconstitucional. Estamos en un sistema autoritario que no respeta la Constitución y las leyes, pero por mucho que se atreva Maduro a tratar de cambiar las reglas del juego y adelantar las elecciones, no lo podrá hacer antes del año 2024. Otro de los aspirantes a la presidencia, Nickmer Evans, disidente del chavismo, destacó la importancia de esta comisión. Estamos asumiendo de manera concreta el hecho de que se empiece y se acelere de manera inmediata todas las acciones concernientes a esta Comisión Nacional de Primaria. De acuerdo con el reglamento que regirá las primarias, las decisiones que adopte esta comisión serán por una mayoría de 4 votos de los 5 miembros principales, salvo en los casos en los que se requiera unanimidad. La comisión está integrada por 5 miembros principales y 5 suplentes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Fanáticos de todo el mundo siguen llegando a Qatar para asistir a la Copa de Fútbol. Regresamos con nuestro especial La Boa en Qatar. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día.
Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Cuando cae el sol, las calles de Souq Waqif se transforman, dando la bienvenida a locales y turistas. Con una arquitectura tradicional, este mercado atrae con sus coloridos atuendos, colores únicos y comida típica casera que se vende en la calle. Souq Waqif significa mercado permanente, es como un mercado tradicional, así que es un sitio para visitas turísticas. Tiene buenos restaurantes, tiendas tradicionales. El mercado de las especias y el mercado de las aves son muy populares. Es un recordatorio de las tradiciones de esta nación islámica, desde donde se escucha el llamado de la mezquita. Sus negocios rústicos, con señales hechas a mano, contrastan con los grandes edificios y centros comerciales en el resto de la ciudad, algo que reconoció en su primera visita al país Lorena Vera, una peruana radicada en Texas. Es una experiencia bastante bonita, sobre todo por la cultura de ellos, ¿no? Yamal Abdullah es dueño de este negocio que vende objetos para llevar de recuerdo y artículos tradicionales del Medio Oriente. Nos explicó que muchos de sus clientes son estadounidenses. Principalmente de la base de la Fuerza Aérea y también muchos pasajeros que están en tránsito. El aeropuerto de Qatar es bastante grande y la gente pasa por aquí. Mientras Qatar es visto como un país de tránsito de camino a ciudades como Dubái, este invierno Abdullah espera ver un cambio gracias a la Copa del Mundo. Esperamos mucha gente y tener más clientes. El gobierno de Qatar espera que más de 1 millón de personas viaje al país durante el Mundial de Fútbol, una cifra que representa el 37% de su población de más de 2.800.000 habitantes. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer del país y compartir su propia cultura. Yo creo que los van a recibir muy positivamente. Hay gente de todos los países hinchando por Argentina. Es más, una de las comunidades más grandes que hincha por Argentina acá son de India, de Pakistán, de Bangladesh, que era algo que nunca me hubiera imaginado. Y la expectativa crece aún más tras el anuncio del argentino Lionel Messi de que Qatar será su último mundial. Para los visitantes se han flexibilizado algunas reglas, en especial aquellas que tienen que ver con el consumo de alcohol y hacer ruido en algunos lugares públicos, pero manteniendo la restricción absoluta del consumo de carne de puerco. Celia Mendoza, Voz de América, Doha, Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
La ciudad de Nueva York le apuesta al turismo de invierno con el lanzamiento de un programa con descuentos hoteleros, gastronomía, atracciones y espectáculos. Ángela González nos cuenta lo que se puede esperar de esta temporada navideña en la Gran Manzana. El invierno en la Gran Manzana tendrá una nueva cara y la Oficina de Turismo de la ciudad se ha propuesto atraer a los visitantes y también a residentes con programas de descuentos que se pueden comenzar a reservar desde ya en la página de nycgo.com. La excursión de invierno es la combinación de 4 programas. Estamos combinando la semana del restaurante, la semana de los hoteles, la semana de Broadway y la semana de las atracciones. A partir del 3 de enero hasta el 12 de febrero, 140 hoteles ofrecerán descuentos del 23%. Los restaurantes dispondrán de precios reducidos y se podrá comprar 2 boletos por el precio de uno para visitar atracciones y disfrutar de las obras de Broadway. Lo que queremos hacer es animar a la gente a que venga cuando es un poco más tranquilo. Las filas son un poco más cortas y esto sucede en enero y febrero. Pero una ola de inseguridad que se vive en la ciudad podría ensombrecer las expectativas. Esto es cierto antes de COVID y es cierto hoy. Tienes que ser inteligente cada vez que viajas a una gran ciudad, pero la ciudad de Nueva York sigue siendo la ciudad más grande, más segura de América. Otro de los objetivos de esta iniciativa es generar empleos, en especial en la industria de hospitalidad, que usualmente se reducen luego de la temporada alta de diciembre. Como migrantes nos beneficia mucho porque nosotros podemos ayudar a nuestras familias que están en nuestros países. La compañía de turismo de la ciudad de Nueva York proyecta recibir cerca de 6 millones de visitantes esta temporada de fin de año y con el programa de invierno espera dar continuidad a estas cifras durante el comienzo de 2023. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El artista puertorriqueño Bad Bunny sigue haciendo historia, esta vez en los premios Grammy. Su popular álbum Un Verano Sin Ti se convirtió en el primer disco en español en ser nominado a Mejor Álbum del Año en los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. El cantante obtuvo 3 nominaciones en la edición número 65 de estos Grammys. Además de Mejor Álbum, también fue postulado a las categorías de Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Álbum de Música Urbana. Los artistas Harry Styles, Beyoncé, Adele, Coldplay y Kendrick Lamar también se disputan el tan anhelado primer título. El nombre del ganador se conocerá el próximo 5 de febrero del 2023. Con esto nos despedimos por hoy.